Ay, qué bonito estar con la Cote. Y sí que fuimos a celebrar. Así que nada que decir de lo bonito. De esos encuentros tan bonitos que tal vez queríamos tener en 2020 y no pudimos tener. Después del 15 de febrero de 2020 cuando era, yo creo. No solo podemos decir que fue cortamente, y también para sorprenderla por su cumpleaños. Y bueno, lo que era en el momento de esos días. Yo creo que de ahí después, San Valentín después, al año siguiente ya no sería el mismo. Garantía lo que tenemos que prestar cada vez. Nada más que decir. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes de Nacho Medio Streaming. Bueno, ya estaremos con el detalle del sorteo del Mundial en esta jornada hoy, bueno, que se está viviendo en Estados Unidos, México, Canadá. Bueno, lo que puede pasar con Argentina, el rival de Bolivia, que aún no se puede el repechaje. Vamos a ver qué puede pasar. Así que ya estaremos con aquello en el live de nuestro canal de YouTube. Pero también hay otra cosa que contar y siguiendo con el tema Alzheimer. Yo recordando lo que fue nuestro encuentro segundo, claramente que tuvimos con María José Cotamolina el año 2021. Pero de ese encuentro que no esperábamos tener así. Yo creo que al contexto que veíamos con la pandemia, con la mascarilla, claramente no poder abrazarnos, claramente para poder sentirnos bien, y claramente ante todo lo que fue ese momento que se vivió en el Hipódromo Chile, claramente en el año 2021. Y de ese encuentro segundo que íbamos a tener a las 4 semanas después, claramente en marzo del 2020, pues ya sabemos que lamentablemente de esas cosas tan buenas nunca podemos tener, nunca logramos poder tener. Ayer hablé claramente de todo lo que tuve en el Power, claramente en 2019-2020, cuando sería mi primera etapa exitosa. Pero lamentablemente con el tema de la pandemia, claramente, y lo que vivíamos en el país no pudo ser. Y dejaron que esos mismos delincuentes, ellos la pasaran bien tiempo después. Y eso es lo que pasó. Y claramente yo voy a referir al Hipódromo Chile, a propósito de lo que hablo de la Cote. Claramente yo creo que no es un gran año estadísticamente para el Hipódromo Chile. Y yo creo que ese va a ser, y yo creo que esa es la mayor equivocación que está haciendo el Hipódromo Chile con el premio. Como ya pasó con Macarena Polanco el año 2008 cuando la echaron del Hipódromo Chile. No por algo, no porque sea joven, es porque a nada les preocupaba la figura femenina. Y sabemos lo que vivía Televisión con los pocos periodistas que tendría y no sabíamos cómo lo harían años más tarde con transmitir los grandes clásicos y el personal que tenía. Y claro, cuando en 2014 se revirtió un poco con la llegada de la HD, ahí se aumentó un poco más el personal. Y a lo que pasaría y a lo que sería el año 19 cuando Teletrack Televisión tuvo a la Cote Molina, tuvo a Alejandra Sánchez y cuando después tendría a Cristina Pontigo. Y de estas dos figuras que recién hablé, como la Cristina y como la María José Cotomolina, las que más han levantado la programación del Hipódromo Chile. Y cuando el año 19 llegó la Cote, llegaba la Alex, claramente en ningún momento creíamos en ella. Y especialmente en la Cote. Cuando decíamos, esta figura no serían nada, esto lo otro, no estarían en eso, bueno, y claramente un poco creíamos en esta figura. Hasta febrero de 2020, cuando ya hacemos, las cosas cambiaron un poco, y el tema es que yo empecé, y yo viviendo ese encuentro que tuve con la Cote, y para salir un poco de lo que estábamos pasando, y para estar bien, claramente en San Valentín, porque claro, al día anterior no era obvio, era un matrimonio un 14 de febrero, y ahí donde yo me empecé a arruinar, y claramente lo que fue ese momento de lo que fue, cuando nos habíamos prometido de que tal vez no iba a encontrar otro médico con el compromiso de quedarme más algunas veces en Santiago cuando sabemos era otro ambiente todavía, a pesar de lo que veía el 18 de octubre y su mes. Y claramente ante todo lo que sería ese momento y de lo que sería ese momento, y bueno, y lo mismo pasaría con Alejandro Sánchez, pero eso no pasó. Cuando sabemos era otra clase de persona. Y lo mismo tendríamos con la Cristina Pontigo, el año 2022, cuando empezamos, o lo que tendríamos tiempo después, cuando también empezamos a ver con la Cristina Pontigo, también el tema de encontrarnos con ella, claramente de todo lo que tuvimos el 2022 y de también otras ocasiones en el Hipódromo Chile. Y voy a hablar de lo que va a ser el Sangre este sábado. Yo creo que va a ser triste por primera vez en la historia que no tengamos estas dos figuras tan buenas y amadas por el público. Porque lamentablemente lo que está haciendo el Hipódromo Chile no es grato ante todo. Y eso es lo que está pasando por esos mismos que se pasean en la política en la semana basureando todos los gobiernos, pagos, al tema de la luz, claro. Es porque ellos es porque ellos nunca han tenido cuarto medio para explicar lo que está pasando. Y por esos mismos que ya en 40 años todavía defendiendo al GAI porque no han tenido nada que hacer. Y el 98, ¿qué ganaron? Claro. De esos mismos que quisieron estar desempleados, no tienen nada que hacer, claro. De todas las vidas que han basureado a las policías uniformadas, a los equipos de emergencia, claro, porque a ellos no les importa. Y eso es lo que está pasando. Como decía Jorge Alejandro González, que en ningún momento hagan un homenaje a una figura deportiva, porque claro, solo morbo hemos tenido que ver en la televisión, o los medios. Y eso es lo que está pasando. Yo creo que es la mayor equivocación que está haciendo el Hipódromo Chile
Y lamentablemente, ¿cómo será que Alejandra Sánchez sigue en la televisión hípica y después de la situación un poco imprevista que vivimos con ella en octubre pasado, a pesar del encuentro que volvimos con ella, que fue muy simpático, otro pedimos disculpas a ella, pero claramente que a los 2 días después ella no aceptaba nuestras disculpas, y claramente no dolió mucho. A pesar de que en noviembre claramente restringió su Instagram, claramente podíamos seguir a ella en Instagram, pero claramente en ningún momento no responde. Claramente ella hasta el día de hoy claramente aún no nos debe perdonar todavía. Aún no nos debe perdonar por lo que hemos dicho este último tiempo, claramente por algunos comentarios que claramente hemos dicho de todo lo que era, y cuando decíamos de que sería la mayor responsable de sacar a Cristina Pontigo a Televisión a fin del 2022, cuando sabemos todo el público amaba esta figura, todo el público. Y el año 2022 yo creo que fue el año que más querían a Cristina Pontigo que a la otra figura. Y eso es lo que pasó cuando varias veces con su caballo plátano se andaba por la pista de carrera para volver loco al público. Y más allá de ser su trabajo hacer la nota, claramente era el espectáculo que hacía la Cristina Pontigo y todo re loco con la Cristina. Claramente ante todo fue ese momento. Y los mismos cuantos también estaban también con la Cote Molina. Y de estas dos grandes profesionales que claramente una de ellas no está en Chile porque se fue a Australia, al otro lado del continente, y el tema de la Cristina Pontigo, que sabemos por cosas algunas de economía de Vivial y Podemos Chile, no seguiría la televisión quizás algunas ocasiones. Y eso es lo que está pasando, claramente, Claramente yo creo que lamentablemente se están yendo a las manos del Podemos Chile. Y yo puedo contar unas cosas sobre el futuro del Podemos Chile, y en exclusiva vamos a comentar sobre el futuro del Podemos Chile, sobre el horario de carrera. Si Kast sale el presidente, van a seguir empezando la carrera a las 2:30 hasta las 21:30, hasta la 21. Van a seguir, porque claramente, porque ya sabemos que en izquierda y derecha nada es así esto mismo. Claro, cuando han hecho un homenaje cuando han hecho un minuto de silencio por la muerte de Piñera, nada. Cuando se han preocupado de premiar de distinguir a una figura importante del pueblo chileno, nada. Cuando estos mismos han valorado la labor de Mauricio Olivares relatando las carreras del pueblo chileno, porque también ha sido lo más antiguo, nada. Y claramente tampoco cuando van a pensar en distinguir a Pedro Antonio Molina por ser el más antiguo del Televisión, nada. Que solamente 2 veces han distinguido a Elia Gómez, porque claro, de los más antiguos que ha tenido la locución y todo eso, pero ¿por qué nunca han querido hacer homenaje más importante? Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que está pasando con Alejandra Sánchez, que solo se preocupa de estar a la hora de los clásicos y después se va para la casa. A lo que tiene que seguir haciendo Pedro Antonio Molina o Ignacio Pacheco, porque claro, no hay nadie más en la televisión. Yo creo que eso es lo que está pasando lamentablemente, y me parece una mala decisión del Hipódromo Chile, de no querer, de que claramente, de no querer, de seguir manteniendo a Alejandra Sánchez, y al hecho de que va a aparecer el Sailet, porque claro, lamentablemente que ya sabemos que va a ser difícil reponernos de todo esto, de tal vez, de que alguna vez esta figura estén un Sailet, de esa quemada más al público que la otra figura. Y eso es lo que está pasando. Yo creo que este no es el momento favorable de todo lo que vive periodísticamente, hípicamente, y este año ni hablar. Y claramente recién veíamos a Diego Sánchez. ¿Cómo será que Diego Sánchez no le preocupa en nada la hípica? Y claro, cuando se paseaba por todo el pueblo, ahora solo el Club de Santiago. De esta figura que, tenga claro, no es del canal Mega, no es de Mega Deportes, es verdaderamente del Club Hípico Santiago. Porque claro, pero claramente esta figura, o de la familia Gel, pero tenga claro, esta figura a nada le preocupa hablar de hípica. Solo preocupado de invitar a la gente social, no les preocupa entrevistar a los jinetes, a los preparadores, claro, para que eso es lo que está pasando. Claramente, ante todo lo que tienen que hacer Pedro Antonio Molina, lo que no hacen estos profesionales, porque claro, ellos nunca han sido de televisión, ellos siempre han sido de estos mismos hipódromos o de los mismos dirigentes mafiosos que tienen la actividad, y los mismos Felipe Gross, claro, porque ya hace rato no es un roto de la televisión, sino del Club Hípico de Santiago, o de la misma familia Jerez, y ahora haciendo el Pipe Tour, claro, cada jornada de carrera, el tour que lleva la gente. Bueno, eso es lo que está pasando. Por eso, yo creo que este no debe ser el mejor momento favorable de todo. Y yo creo que eso es lo que está pasando políticamente en la hípica, porque lamentablemente, claramente a nadie les preocupa hablar de él. Claro, si nosotros en Hípica para Todos estamos haciendo las cosas que no hacen la red televisora, ni menos estos mismos, y sabemos todo el gran trabajo que estamos haciendo todos los días, de ser de los pocos
en hacer el resumen de carrera y llevar todos los detalles de la hípica terminando la jornada o viviendo una nueva jornada de carrera, porque claramente ya sabemos que cuántas cosas se están perdiendo en el medio tradicional hípico. Y yo creo que a todo lo que ha dicho claramente Guillermo Aguirre el otro día, con mucho asegurando de que la época de los diarios era bonita con el tema de la hípica. Cuando sabemos la hípica, todos los días se hablaba, todos los detalles, y cuando sabemos que hasta 2009 ya sabemos cuántos se acabaría, como ocurrió con la recta Fosta, con la tercera, claramente con la tercera en sección hípica, o como también otros variados que también, otros medios que también se aparecieron, ya como ocurrió claramente en las últimas noticias, claramente, y claramente también como ha sido la cuarta de los pocos que quedaban dando la actividad hípica todos los días, claramente hasta los programas del Club de Antofagasta que estuvo hasta 2013 y también de todo lo que sería ese momento, de lo que sería también, y sabemos del último que estaría en manera papeleada, claramente el año 2019 ha sido claramente el diario de la hípica, y ya sabemos de ese diario, y ya sería de los últimos que el papel que estaría en los kioscos, y de ahí nada más, y se acabaría una etapa tan bonita que tuvo los diarios en papel y que hoy solo se esté dando de manera internet. Y eso es lo que está pasando. Y de lo único en el país que claramente está de manera papel, en toda la red terrestre claramente, o en algunos sectores, ha sido del país, de la región Bretaña y del país, ha sido la revista Zona Bandera. Cuando dijimos que no volvería más, claramente porque hubo un tiempo que la revista El Tour tuvo que estar a cargo de los programas en papel, y de ahí volvería esa clase de revista Zona Bandera. Cuando dijimos que no volvería más, claramente con el tema de la pandemia, ante la situación de la imprenta que no estamos favorable, y claramente el tema de la revista Zona Bandera, que sabemos, ya sabemos todo lo que sería la revista Zona Bandera cuando volvería a los kioscos, y eso es lo que pasaría claramente con la revista Zona Bandera, claramente que volvería a los kioscos, claramente, o a la red teletral tiempo más tarde, a mediados del 2023. Por eso yo digo claramente todo esto, amigos, yo creo que no es un gran año periodísticamente para el Ecuador Chile, y eso es lo que está pasando, y claramente eso es lo que está pasando, porque lamentablemente sabemos que es el gran error que deben cometer la televisión del Ecuador Chile, no querer llamar a Cristina Pontigo, ni menos a la Corte Molina para estar en el Sailer, y sabemos todo lo que está pasando con estos mismos, que ya ya sabemos todo lo que estos mismos, cómo le han dado comida a Alejandro Sánchez, y una figura no le ha preocupado la ética. Claro, que después de los clásicos se va para la casa, y por qué, y no como la otra, claro, repito, no como la otra, como la Cota y la Cristina, hasta la última carrera se quedan, y claramente, así como cuarto, y claramente para esta misma figura nada les preocupa la actividad. Y claro, al club se viene al día de los Domingos Nacionales, y después al otro día, nada, se va donde su gente, y eso es lo que está pasando para esta figura que ya sabemos, ya no es la misma que ha tenido en 2019. Si a lo mejor estuviéramos en 2019 con los 100 maravillas, no tendríamos una relación tan mala con ella, y seamos de esta figura que muchos debemos creer hace 4 años, cuando dijo de que este Boris no sería nada, y así fue, realmente lo que debemos creer, y claramente cuando en esos tiempos éramos de izquierda, hoy totalmente derecha, y eso es lo que está pasando. Señores, eso es lo que puedo comentar en otro canal de YouTube, Nacho Videos Racing, todo lo que estamos comentando. Nos despedimos del segmento de la hípica junto a ustedes. Que nos vaya bien este Sailor. Nos vamos a encontrar el próximo martes junto a ustedes para estar con todo el Sailor. Y nos vamos al live del YouTube porque vamos con informaciones del momento de lo que está pasando en el sorteo del Mundial.